Comenzamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy vamos a brindar información para todas aquellas personas que tienen que alquilar un departamento pero no cuentan con un garante, de cuáles son las entidades en las que puedes obtener esta garantía y cuál es su costo. Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días con el economista José Ciaba Serrate. Quédate con nosotros. Tras la siguiente pausa vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder, como siempre hacemos, a todas tus consultas. Bueno, ya estamos aquí, como siempre, con la presencia de Santiago Chelala. También está con nosotros Agustina Martínez Bassi, con toda la información de seguros. Y nos acompaña en esta oportunidad Cristian Buteler para repasar lo sucedido esta semana en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola, ¿cómo estás, Gracias por Alex? estar una vez más aquí. Gracias, Cristian, por estar aquí una vez más. Bueno, vamos a arrancar con todos los temas que tenemos para hoy y arrancamos con la actualidad económica y nuevamente se sacudió esta semana el mercado cambiario tras el impacto de la crisis turca, pero también amplificándose por motivos locales. El gobierno reaccionó con una serie de medidas que en líneas generales me parecen acertadas. Por un lado, Santi, bueno, se tomaron medidas fiscales, como la suspensión de la baja de las retenciones, la reducción de los reintegros a las exportaciones, que apuntan a avanzar hacia el equilibrio de las cuentas fiscales. Es un tema esencial. Una de las razones que hay detrás de esta corrida son las dudas sobre la capacidad del gobierno para lograr equilibrar las cuentas públicas. Y después el otro tema también es una intervención más decidida del Banco Central en el mercado cambiario. Sé que aquí discrepás conmigo, pero me parece que en la medida que haya reservas hay que utilizarlas para evitar que el dólar alcance un nivel excesivo que golpea innecesariamente los ingresos de la población, ¿no? Sí, Ale, no es que yo solamente discrepo, no creo que acá somos 4 en la mesa y hay por lo menos 5 opiniones distintas. Sí. Y eso ocurre porque la verdad es que la cosa está bastante complicada en el área de la economía. Por más que el presidente Mauricio Macri diga acá no pasa nada y que el Banco Central sigue intentando dar piruetas a ver si puede resolver esta bomba que son las LEVAX, pero la verdad es que no llega la calma a los mercados financieros. Ayer había sido un día un poco más tranquilo, el dólar había bajado 60 centavos y hoy otra vez muy por encima de los 30 pesos por dólar. Me pareció, Santi, que Macri se arriesga a quedar en los anales de la historia del dólar, con frases históricas, como el que apuesta al dólar pierde o cosas así por el estilo, ¿no? Lo decís por el acá no pasa nada. Por el tranquilo, ¿no? No me acuerdo ahora cuál fue el textual, ¿no? Sí, pero estamos todos menos tranquilos en la economía. Eso es lo que está pasando. Fíjate y menos que con el dólar, ¿no? hoy solamente, les cuento, el Banco Central vendió más de 750 millones de dólares en un solo día. En total, lleva vendido desde que llegaron los 15.000 millones de dólares del Fondo Monetario, cerca de un 30% de ese dinero. Ya se fue para tratar de que el tipo de cambio no se escape, bueno, por encima por lo menos de lo que parece sería ser el techo que se dispuso hoy, entre 30 y 31 pesos por dólar. Realmente es una incógnita lo que está pasando. Hoy se dio a conocer el índice de inflación, vamos a hablar de eso más adelante, arriba de 3%, ¿no? La inflación sigue creciendo, el dólar trata de acompañar, la gente no está llegando, mucha gente no está llegando a fin de mes y mientras tanto, como decís, Ale, se trata de atacar un poco la madre del borrego, que es el déficit fiscal, pero bueno, hoy en día sin financiamiento externo, con la crisis que hay en el resto del mundo, los mercados están completamente cerrados para Argentina y es una incógnita, bueno, qué es lo que va a pasar en la dinámica precios-dólar de acá a fin de año. Vamos a continuar hablando de todos estos temas a lo largo del programa, pero vamos a cambiar el ángulo de la información y vamos a brindar datos muy importantes para todos aquellos que tienen que alquilar un departamento pero no cuentan con un garante. Cuáles son las entidades en las que pueden obtener esta garantía y cuál es su costo. Exactamente, aquellos que quieren alquilar y no cuentan con una garantía de propietario, hay una opción que es muy interesante, es un producto que ofrecen algunos bancos y algunas compañías de seguro con un pago mensual y frente a cualquier inconveniente es la empresa quien responde o quien se hace cargo. Vamos a repasarla juntos, como siempre lo hacemos, con un ejemplo para que después ustedes busquen aquel que más se ajuste a sus necesidades. En este caso, el ejemplo de la semana es una garantía
para un departamento 2 ambientes, situado en el barrio de Caballito, de unos 70 metros cuadrados aproximadamente. Lo vemos juntos en pantalla, entonces, si les parece. Ciudad, el costo total es de 10.644 pesos, provincia, 12.380, Prudencia, 12.450, Superville, 12.689, El Surco por 13.318, Antártida 13.458, TPC 13.589, SMG 13.688, Instituto Asegurador Mercantil por 14.367 de costo total y BBVA francés 14.932. Entonces son las compañías y son los bancos que ofrecen esta garantía en caso de que aquel que quiera alquilar no consiga una por motus propio. Y veíamos ese costo que depende obviamente del valor del contrato. Si vas a contratar un departamento más grande, el costo, ¿no?, de la garantía va a ser mayor, ¿eh? Muy bien, vamos a continuar ahora con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales. Y uno de los temas de la semana, Cristian, ha sido este anuncio, ¿no?, del gobierno de que va a acelerar el desarme de las ya célebres LEVAQs, ¿no? ¿Es el fin de las LEVAQs, Cristian? Así parece, Alejandro. Nos desayunamos esta semana con que el Banco Central iba a acelerar el desarme de las LEVAQ y bueno, en esa forma de hacerlo decidió que primero separar lo que serían las LEVAQ de los bancos con las LEVAQ de los inversores, ¿sí? Para los bancos le daba la posibilidad de hacer NOVAQ, que es, digamos, sería como una LEVAQ pero a más largo plazo, o quedarse en LELIQ. Sí, que son como unas LEVAQ, pero más cortas y que los únicos que pueden intervenir son los bancos. Y en cuanto a los inversores privados, decidió todos los meses, digamos, ofrecer menos de LEVAQ de las que vencen. Claro. Este mes había aproximadamente unos 330.000 millones de pesos que vendrían a ser de los inversores individuales y iban a ofrecer 230.000. Bueno, no llegó a cubrir los 230.000, hubo menos oferta y ayer terminó quedando en la calle de nada más que lo que respecta a individuos unos 140.000 millones de pesos. Parte de eso seguramente fue hoy lo que estaba hablando Santiago, de la presión sobre el tipo de cambio. Parte de eso fue usado para hacer la presión sobre el tipo de cambio. La intención, Cristian, es justamente, como decís, cancelar una parte de las LEVAQs en todos los vencimientos y se supone, digamos, que el último vencimiento sería en diciembre, ¿no?, que ahí vencerían las últimas LEVAQs, o por lo menos esa es la intención, y ya dejarían de existir en ese mes este instrumento, ¿no? Esa es la idea, por lo visto esa es la idea. Veremos si lo puede mantener. Realmente me parece que no es el mejor contexto en el cual se decide desarmar las LEVAQ. Sí, es el objetivo, no es un compromiso, no es el objetivo que se persigue, pero no es un compromiso asumido. Sí, no, acá suelen cambiar a veces las metas, objetivos y demás de acuerdo a cómo se van dando las cosas, pero bueno, fue lo que terminó el Banco Central diciendo que era la idea de lo que quería hacer. Por lo pronto, igual, Cristian, las LEVAQs que se licitaron ayer, el plazo más largo fue con vencimiento a noviembre de este año. Exacto, y probablemente el mes que viene tengamos una que llegue hasta diciembre, y ahí veremos cómo se van dando las cosas, ¿no? O sea, no es fácil, volvemos a repetir lo mismo, el contexto actual no me parece el mejor para hacerlo, y bueno, veremos cómo se comporta, sobre todo el tipo de cambio, que es el que más puede llegar a sufrir. No queda claro que fuera indispensable avanzar con esto en este momento. No, para mí no, o sea, las LEVAQ, si bien nosotros como inversor la hemos recomendado muchísimas veces porque era un buen instrumento, como política monetaria el crecimiento que tuvo era riesgoso. Entonces era aconsejable desarmarlas un poco. Ahora, en este momento hacerlo con la debilidad y en medio de una corrida cambiaria como la que está sufriendo Argentina, para mí no era el mejor día para hacerlo. Muy bien, bueno, con este análisis de Cristian cerramos el bloque. Quédate con nosotros. En instantes estamos nuevamente con vos. Bueno, estamos de regreso y como siempre vamos a comenzar a responder a todas tus consultas. Comenzamos con preguntas sobre la situación de las entidades bancarias y con información sobre el sistema bancario. Así es, ahora les cuento que en momentos donde la tasa de interés está realmente alta y es difícil tomar créditos, el Banco Credicop está haciendo un esfuerzo especial para otorgar tasas subsidiadas a las pymes. Así que aquellas pequeñas y medianas empresas interesadas en tomar créditos pueden acercarse, aunque sea a la página web del Banco Credicop, y ahí tendrán las condiciones de este nuevo crédito.
Bueno, cambiamos de tema y como hablábamos en el bloque anterior, el cambio en el contexto internacional obligó al gobierno a avanzar en forma más decidida con el ajuste fiscal que se había realizado hasta ahora. Se había avanzado en esa dirección, con ese objetivo, en forma excesivamente gradual hasta ahora. Agustina conversó con el público para ver cuál es la mejor manera de equilibrar las cuentas públicas. Café Financiero dialogó con la gente para saber si creen que este ajuste se debe lograr mediante un achique del gasto público o un aumento en los impuestos, como por ejemplo las retenciones en las exportaciones agropecuarias. Esto nos decían. Ninguna de las dos cosas, no se puede más a costa de los empleados. La gente trabajadora, la clase media no da más. ¿Subir los impuestos no es una opción? No sé, bajen las retenciones a las minerías, bajen las retenciones al campo. Ninguna de las dos cosas. ¿Por qué? Los impuestos ya son muchísimos, nos están matando con impuestos y el gasto público habría que mantenerlo. ¿Por qué? Y para tener buena educación, seguridad. Sería mejor reduciendo el gasto público, por lo menos para mí. ¿Por qué? ¿En qué puntos lo reducirías? Y porque, por ejemplo, hay muchos empleados en diferentes puntos donde tienen un cargo, todo, y no se ocupan de sus labores. Por ahora pienso que reducir el gasto público y todo lo que se gasta de más, que se sigue gastando, en lo que circula al asunto gubernamental, digamos. Estábamos en el bloque anterior, un tema central para estabilizar la economía y fortalecerla, ¿no?, frente a este contexto internacional realmente complicado. Muy bien, vamos a continuar con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales y Cristian, el Merval, después de una caída fuerte a final de semana pasada, por lo menos extrañamente en este contexto complejo, se recuperó un poco en estos últimos días. Sí, el Merval obviamente está yendo y viniendo todos los días y bastante. Hoy incluso había arrancado fuerte para abajo, en un momento llegó a ponerse más de 2 puntos arriba, después retrocedió un poco, terminó 1,80 arriba. Y obviamente está bailando al ritmo de las noticias, ¿no? Las empresas también están en una situación difícil, complicada, y los inversores están con bastante miedo a todo lo que sea Argentina, ¿sí? Bonos, acciones, realmente son momentos complicados para lo que son las inversiones en el país. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a cerrar, como hacemos siempre este bloque, ahora respondiendo sobre la situación de una compañía de seguros con información del mercado de seguros. Sí, claro, mientras vemos la información en pantalla, te contamos que Neuquén se sumó a la nueva ley de riesgos del trabajo, convirtiéndose entonces en la 14ª provincia en hacerlo. ¿Qué plantea esta ley? Que los trabajadores frente a accidente o frente a una enfermedad laboral deben acudir en primera instancia a una comisión médica que es quien evalúa el caso antes de que éste pase a la instancia judicial. Cabe destacar también que esta misma comisión tiene 60 días para expedirse. Entonces se convierte Neuquén en una nueva provincia junto con otras 13 más de nuestro país en sumarse a esta nueva ley junto con otras provincias como por ejemplo Mendoza, Córdoba y Buenos Aires. Muy bien, con lentitud, pero se viene avanzando en la adhesión a esta ley. Sigue faltando la importante provincia de Santa Fe, entre las que todavía no se adhirieron. Muy bien, cerramos así el bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista José Ciaba Serrate. Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista José Ciaba Serrate para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. ¿Qué tal, José? ¿Cómo andás? Muy bien. Gracias por estar aquí. De nada. Bueno, una semana en la que, como hablábamos en el primer bloque, volvieron los sacudones al mercado cambiario local con el dólar alcanzando un nuevo récord histórico el lunes pasado de 30,72. Hoy cerró levemente por debajo de esa cifra, apenas 1 o 2 centavos por debajo, tras las medidas, ¿no?, que comentábamos en el primer bloque que tomó el gobierno entre el lunes y ayer y hoy. José, ¿cuál es tu opinión sobre estas medidas que tomó el gobierno para hacer frente a la corrida cambiaria? Hay medidas del central que son muy vinculadas al manejo monetario
y hay medidas de Hacienda de carácter fiscal que también son importantes. Quizá hay que reparar sobre ambas. Las del central denotan alguna flexibilización por parte del fondo y en la tarea de desmantelar el stock del EVAX. Una parte de eso se va a transformar en el IX, va a estar en poder de las entidades financieras, otra parte lo tienen inversores que no son regulados, digamos, por el Banco Central. Comentábamos justamente en detalle, ¿no? Cómo va a ser este desarme. ¿Te parece oportuno? Justamente debatíamos eso, o discutíamos un poco eso en el bloque anterior, si fue oportuno acelerar, ¿no?, este desarme del problema de las LEVAX en este momento en el que en medio de una corrida, ¿no? Es una buena pregunta, se puede responder con otra pregunta. ¿Es esto una decisión del central o es una decisión de los inversores de no renovar las LEVAX a la cual se anticipa el Banco Central? En el fondo son las dos cosas, ¿no? Es una de las contestaciones posibles justamente a esa pregunta, ¿no? Yo diría que esto genera un problema y ese problema a lo mejor no tenía una solución muy clara si no se podía echar mano un poco a las reservas. Da la impresión de que de la manera que se está planteando esto nos va a llevar de acá a fin de año cómodamente, a menos que en el camino tengamos una recuperación, un cambio de confianza, que estos precios que son muy bajos tienten a alguien a tomar posición. En ese sentido creo que es importante el set de medidas que anunció Hacienda, por más que sean desagradables. Las medidas fiscales, ¿no? Las medidas fiscales, en el sentido que son cosas que no se querían hacer, claramente, donde había cierto grado de compromiso y se han tomado estas medidas tratando de alguna manera de conservar la forma del compromiso, pero que en el fondo... Cuando estás hablando de la suspensión de la baja de retenciones, de la reducción, ¿no? En el fondo el mensaje es bastante claro, hay cosas que no queremos hacer, pero si tenemos que hacerlas vamos a hacer igual, ¿no? ¿Eso te pareció un mensaje positivo? Eso me parece un mensaje donde si en el fondo la preocupación es que falta la plata, este es un mensaje que dice, bueno, estamos comprometidos a cerrar por lo menos la brecha y de esa manera va a faltar menos plata. Inclusive pisándole los callos a algunos, digamos, que han sido aliados importantes de este gobierno. Todo luce bastante desagradable, no parecía necesario llegar a esto a principio de año, pero te diría que la dinámica en agosto, después de esa paz de julio que se rompió tan fácil, obliga de alguna manera a mostrar por qué lado piensa el gobierno avanzar. De todas formas, disculpa, José, a pesar de estas medidas, no se ha logrado bajar el dólar. No hubo una pequeña tregua, una pequeña baja el día de ayer, pero hoy volvió a subir y tuvo que intervenir muy fuerte, ¿no?, el Banco Central para evitar que subiera más y que anotara un nuevo récord histórico, ¿no? Es el objetivo del tipo de cambio nominal, hasta cierto punto sí, pero no creo que sea defender un determinado valor o un valor que a lo mejor 2 o 3 semanas parecía razonable. Me parece que también hay, dada la limitación de recursos, una voluntad de que si el tipo de cambio tiene que subir, suba. Y esto me parece que apunta un poco a suavizar esa suba, pero de ninguna manera evitarla. Y creo que el verdadero objetivo es contribuir a absorber parte de la liquidez, porque en el fondo uno tiene un programa que entre cuyas medidas más importantes iniciales fue cortar el financiamiento del Banco Central, Hacienda. Eso es muy bueno, pero tiene un costo. Hemos pasado de tener menos riesgo de una abundancia de liquidez, lamentablemente en un contexto donde la gente está corriendo del peso, entonces eso no se nota, y hemos aumentado el riesgo de default o de incumplimiento, porque si uno tenía una obligación en pesos podía pensar bajo el esquema anterior de que en última instancia se emitía ese peso y se acabó. Claro. Ahora, como estamos muy atados al programa con el fondo, y dado que el fondo tiene esta cláusula de no emisión, me parece que lo que ha subido es el riesgo de incumplimiento, y si uno mira lo que ha sucedido últimamente, ese riesgo de incumplimiento ha crecido bastante. Pero es por la caída de los precios de los bonos argentinos, ¿no? Exactamente, ¿no? Ahora, por lo que estás diciendo, hay algunos condimentos que a uno le hacen recordar lo que fue la crisis del 2001. Digo, hay una fuga de capitales, de Argentina se está yendo prácticamente todo el mundo, esto se ve reflejado en los precios, y como estás mencionando elementos también del 2001, del 2002, del periodo Remes, de la transición Remes-Lenikov-Lavagna y de cómo se solucionó esto. No, digo, acordate lo que fue Remes. Sí. La gente recuerda muy fuertemente lo mal que lo pasamos, ¿no? En 2001-2002. Sí. Digo, ¿pensás que un escenario parecido es repetible? Digo, estás mencionando algunos procesos que son los mismos. ¿Crees que el dólar puede llegar a niveles reales como los que se alcanzaron en esa época? Solo si nos vamos a los caños.
cosa que no hubiera sido una hipótesis a plantear en un programa 3 meses atrás, y que hoy mucha gente hasta lo pregunta. Eso tiene baja probabilidad de ocurrencia, pero en la medida que uno no pueda controlar una situación, que es lo que hemos visto en los últimos 2 o 3 meses, entonces no podemos tachar eso. Cuando se acordó, se negoció y se acordó el programa con el fondo creía que Argentina va a ser capaz de renovar más del 80% de los vencimientos de su deuda, de capital de intereses. Hoy ese es un supuesto que a lo mejor era razonable en ese momento, que podía parecer más razonable después de anunciar un compromiso del fondo y un desembolso concreto de 15.000 millones, y sin embargo lo tenemos ahí. Contrario a Censu, para no sonar totalmente negativo, para ver todos los elementos que están sobre la mesa, el acuerdo pensaba que iba a haber una corrida de depósitos local, y lo que no tenemos es síntomas de esa corrida. Entonces hay elementos entremezclados. Claramente algunos son elementos de una crisis sobre los activos, como puede ser el 2001. José, si se sigue disparando el dólar, uno no puede descartar que esa corrida bancaria se produzca, ¿no? Te vuelvo a recordar que todo es posible, digamos. Ahora, vos decías, el gobierno no le está molestando, parecería alejar tantos pesos fuera de... No, lo está tratando de amortiguar de alguna manera, algo está dejando, está ofreciendo algunas alternativas que el mercado no va a tomar. Que no claro, está tomando. lo que te quiero preguntar es si para vos es correcto, ¿no? Se dice, al gobierno no le importa que el tipo de cambio suba un poco. ¿Es correcto vender, como hicieron hoy, casi 800 millones de dólares de las reservas para evitar un desenlace que parecería inevitable, ¿no? Que suba el tipo de cambio. Digo, ya le vendieron 1.500 a JP Morgan a 20 pesos por dólar. Sí, lo hecho está. El acuerdo vino después, el acuerdo te puso una serie de restricciones, hubo que negociarlas, y uno deduce a partir de ahí, pensando que las medidas que se toman tienen alguna razonabilidad, que lo que se busca no es frenar el aumento del tipo de cambio, es suavizar o mostrar que uno tiene cierta capacidad en ciertas condiciones de frenar o de ofrecer dólares. Creo que también ha sido un buen ejercicio en el sentido que lo que estamos viendo es que es muy fácil correr contra la Argentina, contra el tipo de cambio, con cantidades relativamente chicas de tipo de cambio. De última, acordate de esa orden muro que puso Federico Sturzenegger en 25, que en el fondo acabó, digamos, con la pujanza de una corrida que parecía ingobernable. Entonces, me parece que acá hay varios elementos. A lo mejor uno los armaría distinto, pero tenés que ponerte en los zapatos de la gente que está en el Banco Central, de la gente que está en Hacienda, y tratar de entender por qué operan de esta manera. Yo creo que esto es compatible con alguna solución de este problema al cabo de un tiempo, digamos. Lo que esto señala, contrario a lo mejor con el ambiente que se crea cuando se lanzan una cierta medida, yo creo que esto no tiene, por parte de las autoridades, ninguna expectativa de que esto se arregle ya, fruto de estas medidas, como si estas medidas fueran una estocada, digamos, al corazón de la corrida. ¿Cuáles son las claves para ir terminando? Nos quedan unos 40 segundos para poner fin, ¿no? Para estabilizar relativamente esta situación. Bueno, en el fondo si vos vas a contener la oferta monetaria, cosa que no podés porque se te caen las LEBACs, que es emisión pasada que tenías esterilizada. El drama que tenés es que además estás ajustando precios relativos todavía, eso está vinculado a los subsidios. Tenés una inflación que te refleja parte la devaluación pasada, parte esta devaluación que está pasando y parte el proceso de acomodar los precios relativos. Es muy difícil transmitir, entonces, uno de los elementos potentes que esto funciona porque la inflación baja, porque en realidad vos estás viendo un proceso donde es muy difícil separar la paja del trigo. Vos mismo no sabés qué éxito está teniendo esto. Tenés que perseverar, porque si esta es la carta, es lo que tenés que hacer. Tenés quizá que sobreactuar, que vas a cumplir con el ajuste y que vas a ajustar. Mucha gente pedía ajustar, pero también es muy claro que esa gente, aún viendo el ajuste, no está confiada de que esto vaya a funcionar. Y cuando la economía entra en recesión, más complicado se hace. Yo creo que es muy bueno que la gente recuerde el 2001, ya a esta altura, en el sentido que si uno lo recuerda, a lo mejor eso descomprime o permite, digamos, sentar en una mesa posiciones antagónicas y acomodar la cosa. José, muchas gracias. Al contrario. Nos vamos con las reflexiones del economista José Seabra Serrate sobre la difícil situación que estamos atravesando y algunas de las soluciones posibles. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.